El ruido de los aplausos llenaba el salón mientras las copas chocaban y las risas se elevaban como si nada pudiera salir mal, porque ahí estaban, vestidos de blanco, celebrando su boda con una seguridad que dolía, burlándose sin cuidado y convencidos de que yo había quedado atrás, de que esa historia estaba cerrada y de que ya no quedaba nada por reclamar. Las miradas cómplices, los comentarios disfrazados de broma y esa forma tan tranquila de reírse de mí frente a todos dejaban claro que se sentían intocables, como si nunca hubiera tenido un lugar real en su vida y como si todo lo que entregué no hubiera significado absolutamente nada. No levanté la voz ni pedí explicaciones, tampoco hice la escena que muchos esperaban ver, porque mientras brindaban y celebraban, algo dentro de mí se acomodaba con una calma extraña, una claridad fría que no nació ese día, sino meses atrás, cuando entendí que discutir no servía y que el silencio bien usado podía ser más fuerte que cualquier reclamo directo. Ahí, en medio de la música y las sonrisas falsas, regresó a mi mente la decisión tomada sin testigos, la llamada hecha a tiempo y esa frase breve que puso todo en marcha, aunque nadie en ese salón lo supiera todavía. Creían estar celebrando el final perfecto sin notar que mientras la música seguía y las copas se vaciaban, el tiempo también corría en su contra, porque esa boda no sellaba una victoria, sino el instante exacto en que comenzaron a perder algo que jamás podrían volver a reclamar. La celebración continuó como si nada pudiera empañarla, con brindis que se repetían una y otra vez, abrazos largos y promesas dichas en voz alta, mientras los invitados comentaban lo bien que se veían juntos y lo mucho que merecían esa felicidad, convencidos de estar presenciando una historia cerrada, limpia y sin cuentas pendientes. Entre risas y música, hablaban de planes, de viajes, de la casa que ahora sentían completamente suya y de una vida nueva que, según ellos, comenzaba sin obstáculos, sin pasado y sin nadie que pudiera incomodar ese momento que creían perfecto. Cada gesto transmitía una seguridad peligrosa, esa confianza que solo aparece cuando alguien piensa que ya ganó, cuando cree que no hay documentos escondidos, decisiones previas ni silencios que puedan volverse en contra, porque desde su punto de vista todo estaba resuelto y cualquier problema había quedado enterrado bajo el vestido blanco, las fotos y los aplausos. Escucharlos hablar así dejaba claro que jamás imaginaron lo que implica subestimar a quien prefirió callar, porque para ellos mi silencio no era estrategia, sino derrota, una señal de que no había nada más que hacer. Mientras celebraban, surgía una pregunta incómoda en el aire, aunque nadie se atreviera a decirla en voz alta, porque resultaba extraño que no hubiera reclamos, lágrimas ni escenas, que alguien humillado aceptara todo con tanta calma y se mantuviera al margen como si ya no le importara nada. Esa duda pasaba rápido, ahogada entre risas y música, ya que era más fácil creer que yo había quedado atrás, resignada, sin fuerzas, sin recursos y sin ningún tipo de control. Con cada brindis reforzaban su propia versión de la historia, repitiendo que todo había salido bien, que el pasado ya no pesaba y que por fin podían disfrutar sin culpas ni consecuencias, sin notar que esa confianza ciega los hacía hablar de más, relajarse de más y cometer errores pequeños que solo se cometen cuando alguien se siente completamente a salvo. Ahí, en medio de esa falsa victoria, quedó claro que no sospechaban nada, que no entendían por qué no hubo pelea ni resistencia y que jamás se preguntaron qué había pasado durante los meses en que yo observé, escuché y dejé que creyeran que tenían el control absoluto. La primera señal de que algo no estaba tan firme apareció sin avisar y sin ruido, lejos del salón y de la música, en un detalle pequeño que pasó desapercibido para casi todos, pero que comenzó a incomodar cuando ya no pudo ignorarse, porque una celebración no suele venir acompañada de mensajes insistentes ni de llamadas que cortan la sonrisa de quien las recibe. En medio de la fiesta, uno de ellos se alejó unos pasos para revisar el teléfono con el ceño fruncido, intentando disimular, convencido de que se trataba de un error menor, algo que se resolvería después, sin imaginar que ese primer aviso no era casualidad ni coincidencia. La incomodidad creció cuando apareció un correo breve, frío y directo, con palabras que no encajaban con el ambiente de festejo, mencionando fechas, números y un asunto que debía atenderse de inmediato, aunque nadie entendía bien de qué se trataba ni por qué llegaba justo ese día. Al principio lo tomaron como una molestia sin importancia, algo que podía esperar, porque la boda seguía y la noche todavía prometía fotos, baile y aplausos, pero la sensación extraña no desapareció, al contrario, se quedó flotando como una sombra difícil de sacudir. Conforme avanzaban las horas,
La tranquilidad empezó a romperse en pequeños gestos, miradas rápidas, silencios incómodos y preguntas mal formuladas, porque algo no cuadraba y no había una explicación clara que devolviera la seguridad inicial. Nadie decía nada en voz alta, pero la tensión se notaba en la forma de caminar, en las risas forzadas y en la necesidad constante de revisar el celular, como si esperaran que la pantalla confirmara que todo seguía bajo control. Desde afuera, el ambiente seguía intacto, la música no se detenía y los invitados continuaban celebrando sin notar que, detrás de esa fachada perfecta, había una inquietud nueva creciendo, una sospecha que no lograban definir, pero que comenzaba a pesar más que el cansancio de la fiesta. Sin saberlo, estaban frente a la primera grieta, a la señal inicial de que algo había sido movido antes, firmado antes y pensado con tiempo, mientras creían que nada pasaba. Ese fue el momento en que el plan dejó de ser invisible y empezó a hacerse sentir, no con un golpe directo, sino con una duda persistente que no los dejó disfrutar, porque aunque todavía no entendían qué estaba ocurriendo, el cuerpo ya sabía que algo importante no estaba donde debía estar y que esa boda, por primera vez, no se sentía completamente segura. La duda dejó de ser una sensación vaga cuando apareció la confirmación que nadie quería escuchar, porque lo que empezó como un aviso confuso se transformó en una explicación concreta, respaldada por documentos claros y fechas imposibles de negar, mostrando que algo importante ya no estaba a su nombre y que no se trataba de un error técnico ni de una confusión administrativa. El cambio en el ambiente fue inmediato, las sonrisas se congelaron, las conversaciones se interrumpieron y el ruido de la fiesta comenzó a sentirse ajeno, como si todo ocurriera demasiado lejos, mientras intentaban entender en qué momento las cosas habían dejado de estar bajo su control. Buscaron respuestas rápidas, revisaron correos, mensajes antiguos y contratos que creían conocer de memoria, pero cada intento solo confirmaba lo mismo, que una decisión había sido tomada antes de esa noche y que todo estaba perfectamente registrado, firmado y validado de forma legal, sin espacio para reclamos improvisados ni soluciones urgentes. La sorpresa se convirtió en desconcierto cuando quedó claro que no había nada reciente, ningún movimiento hecho ese día, sino una serie de acciones cuidadosas que se habían ejecutado con tiempo, paciencia y una calma que ahora resultaba inquietante. La idea de que alguien había pensado todo con anticipación empezó a pesar más que el problema mismo, porque ya no se trataba solo de perder algo material, sino de aceptar que mientras celebraban, alguien más había estado varios pasos adelante, observando, calculando y esperando el momento exacto para dejar que la verdad saliera sola. Ahí apareció el miedo real, no el que se siente por un escándalo público, sino el que nace al darse cuenta de que el control nunca estuvo de su lado. Las preguntas comenzaron a acumularse sin encontrar respuesta, intentando descubrir cuándo ocurrió, quién sabía y por qué nadie lo había notado antes, pero cada explicación chocaba con la misma pared, porque todo estaba hecho conforme a la ley, sin huecos ni errores que permitieran deshacer lo que ya estaba decidido. La boda, que minutos antes parecía una celebración sólida, empezó a sentirse frágil, como un escenario montado sobre algo que ya no existía. En ese punto entendieron que el silencio no había sido resignación, sino distancia estratégica, y que la ausencia de reclamos no significaba derrota, sino preparación, aunque todavía no supieran hasta dónde llegaba todo eso. Lo único claro en ese momento era que algo fundamental se había perdido antes de brindar, antes de las fotos y antes de las risas, y que esa pérdida no tenía vuelta atrás. Todo dejó de ser confuso en el momento en que una presencia ajena a la celebración cruzó el salón con un tono firme y profesional que no combinaba con la música ni con el ambiente festivo, porque no llegó a pedir permiso ni a hacer preguntas, sino a informar, dejando claro desde el primer instante que no se trataba de una opción ni de algo que pudiera resolverse después. Esa irrupción rompió la burbuja de la boda de forma inmediata, obligando a bajar la música, interrumpir conversaciones y enfrentar una realidad que ya no podía esconderse detrás de risas nerviosas ni sonrisas forzadas. Sobre una mesa cercana fueron colocados varios documentos con una calma inquietante, mostrando cifras, fechas y sellos oficiales que confirmaban lo que minutos antes parecía imposible, ya que todo estaba respaldado, registrado y aprobado conforme a la ley, sin errores visibles ni margen para interpretaciones favorables. La explicación fue breve, directa y sin emoción, aclarando que existía una obligación pendiente, una revisión inmediata y un plazo corto que debía cumplirse esa misma noche, sin importar el evento,
los invitados ni las apariencias. Ante esa información intentaron ganar tiempo, pedir discreción y mover la conversación a un espacio más privado, pero la respuesta se mantuvo igual cada vez, porque las instrucciones no dependían de la voluntad de nadie presente, sino de un proceso que ya estaba en marcha y que no podía pausarse por una celebración. La seguridad que mostraban al inicio comenzó a resquebrajarse cuando entendieron que no se trataba de una advertencia futura, sino de una acción activa que avanzaba con cada minuto que pasaba. Entre llamadas urgentes, mensajes enviados sin respuesta y miradas desesperadas buscando una salida, el ambiente se llenó de un caos silencioso, porque la autoridad no discutía versiones ni escuchaba excusas, solo repetía que el procedimiento debía continuar y que cualquier intento de retraso solo empeoraría la situación. En ese punto quedó claro que la boda había dejado de ser el centro de la noche y que el verdadero evento había comenzado sin música, sin aplausos y sin posibilidad de control. Con un plazo marcado y consecuencias explicadas con frialdad, la celebración terminó de perder sentido, porque todo lo planeado quedó en segundo plano frente a una realidad que exigía atención inmediata. Ahí entendieron que el control ya no estaba de su lado, que alguien había movido las piezas con anticipación y que la autoridad solo estaba presente para ejecutar algo que había sido decidido mucho antes. Cuando el ruido bajó y la confusión empezó a imponerse sobre la celebración, hice la llamada que había evitado durante horas, no por miedo, sino porque sabía que ese momento tenía que llegar cuando ya no hubiera forma de ignorar lo evidente, cuando las piezas estuvieran a la vista y las excusas dejaran de servir. Mi voz sonó tranquila, incluso más de lo que yo esperaba, porque no había rabia ni ganas de discutir, solo la certeza de que todo lo que estaba ocurriendo era la consecuencia natural de decisiones tomadas mucho antes. Expliqué sin levantar el tono como durante meses observé, escuché y entendí que las burlas no eran un accidente, que el desprecio se había vuelto costumbre y que el silencio al que me empujaron terminó siendo el espacio perfecto para pensar con claridad. No hablé de venganza ni de castigos, solo conté hechos, fechas y momentos en los que quedó claro que no había respeto ni intención de cambiar, y que seguir esperando solo me habría dejado sin nada. Con calma detallé cómo empecé a ordenar papeles, revisar contratos y pedir asesoría sin anunciarlo, porque aprendí que cuando uno avisa demasiado, da tiempo a que otros se preparen, mientras que el silencio bien usado permite avanzar sin obstáculos. Cada paso fue pensado para proteger lo que me pertenecía y para evitar que decisiones ajenas siguieran afectando mi futuro, aun cuando eso significara aceptar miradas incómodas y comentarios cargados de burla. La explicación avanzó sin interrupciones, dejando claro que nada de lo que estaba pasando era impulsivo ni reciente, sino el resultado de una preparación paciente, hecha con cuidado y dentro de la ley, porque no necesitaba gritar para demostrar que había tomado el control. Ahí confirmé lo que ya sospechaban, que todo había sido planeado con tiempo, no para humillar, sino para cerrar una etapa que llevaba demasiado desgaste. Al final no pedí disculpas ni ofrecí segundas oportunidades, porque el objetivo nunca fue negociar, sino protegerme y seguir adelante sin cargar con decisiones que no tomé. La verdad quedó expuesta de forma simple y directa, mostrando que mientras ellos celebraban y se burlaban, yo me preparaba para salir de esa historia con algo que no pudieron quitarme, la tranquilidad de haber actuado a tiempo. A partir de ese instante todo comenzó a derrumbarse sin darles margen para reaccionar, porque la seguridad que habían mostrado durante la boda se evaporó y fue reemplazada por movimientos torpes, decisiones apresuradas y una urgencia que no lograba cambiar nada, ya que lo importante había sido definido mucho antes de esa noche. La ansiedad se volvió evidente en cada gesto, en las miradas perdidas y en la forma desordenada de buscar soluciones que nunca prepararon, convencidos hasta ese momento de que nada podría salir mal. Las llamadas se multiplicaron buscando abogados, contactos y favores de último minuto, repitiendo la misma historia con la esperanza de que alguien encontrara un error oculto o una salida inesperada, pero las respuestas llegaron claras y sin rodeos, confirmando que todo estaba hecho conforme a la ley y que no existía ningún recurso capaz de revertir lo que ya estaba firmado. Con cada intento fallido quedó más claro que el problema no era falta de apoyo, sino haber reaccionado demasiado tarde. Entre promesas improvisadas, explicaciones que nadie pidió y silencios incómodos, apareció la desesperación real, esa que surge cuando se entiende que ya no hay negociación posible ni palabras capaces de corregir meses de descuido y soberbia. Lo que antes parecía un contratiempo empezó a sentirse como una pérdida concreta,
imposible de disimular, porque no había tiempo, documentos ni autoridad dispuesta a detener el proceso. En medio del caos llegó la confirmación final, dicha con un tono profesional y sin emoción, explicando que cualquier intento de frenar lo que estaba en marcha solo traería consecuencias más graves y que lo único sensato era cumplir con lo indicado, aunque eso implicara aceptar una derrota que ya no podía ocultarse. Esa explicación cerró cualquier ilusión de rescate, dejando claro que no existía una última llamada ni una solución de emergencia. La celebración terminó de desaparecer, revelando una fragilidad que siempre estuvo presente, pero que había sido ignorada por exceso de confianza y por creer que el silencio ajeno era debilidad. Con el paso de los minutos, la magnitud de lo ocurrido se volvió imposible de negar, confirmando que todo aquello que creían asegurado se deshacía frente a ellos sin escándalos, sin gritos y sin posibilidad de corrección. La derrota dejó de ser una idea abstracta cuando las indicaciones se volvieron acciones concretas y visibles, porque ya no se trataba de llamadas ni de documentos, sino de cumplir órdenes claras que obligaban a detener la celebración y a enfrentar la realidad sin adornos ni explicaciones adicionales. El ambiente cambió por completo cuando se pidió acceso a espacios que minutos antes se sentían privados, revisando, señalando y anotando con una precisión que no dejaba lugar a discusiones ni intentos de control. Poco a poco comenzaron a retirar objetos, pedir firmas y marcar límites que nadie esperaba cruzar esa noche, dejando claro que el lugar ya no podía usarse como si fuera propio y que ciertas cosas debían entregarse de inmediato, sin posibilidad de aplazar ni negociar condiciones. Cada movimiento se sentía pesado, no por el esfuerzo físico, sino por lo que representaba, porque perder el espacio que creían seguro fue más doloroso que cualquier palabra dicha durante la boda. Mientras se realizaba el inventario, las miradas evitaban cruzarse y el silencio se volvió incómodo, interrumpido solo por instrucciones breves que confirmaban que todo seguía un procedimiento establecido desde antes. No hubo escándalos ni forcejeos, solo una aceptación lenta y tensa de que aquello ya no les pertenecía y de que la situación había pasado de lo legal a lo tangible. El momento más duro llegó cuando tuvieron que abandonar áreas que daban por sentadas, recogiendo lo indispensable bajo supervisión, entendiendo que no habría regreso inmediato ni excepciones por tratarse de una boda. Ahí quedó claro que la celebración había terminado no solo en lo emocional, sino también en lo físico, porque el espacio que representaba estatus, seguridad y triunfo ya no estaba disponible. Con cada paso hacia la salida, la pérdida se hacía más real, transformando la humillación silenciosa en algo imposible de ignorar, visible para quienes aún observaban sin comprender del todo lo que estaba ocurriendo. La consecuencia ya no podía ocultarse, porque había pasado del papel a los hechos, marcando el final definitivo de una etapa que creyeron dominar. La salida ocurrió sin aplausos y sin miradas de despedida, porque nadie sabía muy bien qué decir ni cómo reaccionar ante una escena que no encajaba con la imagen de triunfo que habían construido durante toda la noche, y así, entre pasos lentos y gestos tensos, quedaron fuera del lugar que minutos antes sentían como propio. El aire de la calle se sintió distinto, más frío y más real, como si el mundo no hubiera notado lo que acababa de pasar, porque los autos seguían circulando, la gente caminaba con prisa y la ciudad continuaba sin detenerse. No hubo palabras grandes ni reproches finales, solo silencio y una sensación pesada que acompañaba cada movimiento, recordando que todo lo que parecía seguro había quedado atrás sin posibilidad de recuperarse de inmediato. Caminar sin rumbo claro, cargar lo mínimo y evitar miradas ajenas se volvió la única opción, entendiendo que ya no había un lugar al cual regresar esa noche. El contraste fue brutal, porque mientras dentro quedaban luces, música apagada y restos de una celebración inconclusa, afuera solo había decisiones que enfrentar y un futuro incierto que no aceptaba excusas. La derrota no necesitó gritos para hacerse sentir, ya que estaba presente en la forma de avanzar, en la falta de planes y en la certeza de que nada volvería a ser como antes. Al buscar refugio temporal, cualquier espacio parecía pequeño y ajeno, sin la comodidad ni el control que daban por sentados, confirmando que el exilio no siempre es un lugar lejano, sino el momento en que se pierde todo lo que definía una vida estable. Cada minuto reforzaba la idea de que no se trataba de un mal día, sino del cierre definitivo de una etapa que había sido construida sobre burlas y excesos de confianza. Mientras tanto, el mundo seguía su curso sin mostrar interés por lo ocurrido, dejando claro que la importancia que creían tener no existía fuera de su propio círculo. Ahí,
En ese silencio incómodo y sin testigos, quedó sellada la derrota real, no como un castigo visible, sino como una ausencia profunda que ya no podía llenarse con palabras ni promesas tardías. El reencuentro ocurrió cuando ya no quedaban máscaras ni testigos útiles, en un espacio neutro donde el cansancio había reemplazado la soberbia y la urgencia había dejado paso a una necesidad torpe de explicación. Mi presencia fue distinta a la que recordaban, no por la ropa ni por un gesto exagerado, sino por la forma de estar, firme y tranquila, como alguien que ya no espera aprobación ni teme perder algo más. Las palabras que siguieron llegaron cargadas de arrepentimiento tardío, intentos de justificar decisiones y promesas improvisadas que buscaban despertar compasión, como si pedir perdón pudiera borrar meses de desprecio y burlas disfrazadas de normalidad. Escuché sin interrumpir, no por consideración, sino porque necesitaba que terminaran de entender que ese momento no era una negociación ni una segunda oportunidad. Con voz serena dejé claro que no había odio ni deseos de venganza, solo límites que debieron existir desde el principio y que ahora llegaban cuando ya no quedaba nada que rescatar. Expliqué que el silencio no fue debilidad, sino la única forma de salir completa de una historia que me estaba desgastando, y que actuar a tiempo fue una decisión de cuidado propio, no un castigo hacia nadie. La petición de volver atrás apareció acompañada de lágrimas y frases vacías, pero ya no tenía peso, porque lo perdido no era solo dinero, espacio o estabilidad, sino la confianza que nunca supieron valorar. Ahí quedó claro que el arrepentimiento no nacía del daño causado, sino de las consecuencias que ahora enfrentaban sin protección. El cierre llegó con una frase sencilla, sin dramatismo ni insultos, dejando claro que el camino tomado no admitía reversa y que cada quien debía hacerse cargo de lo que sembró. No hubo amenazas ni advertencias finales, solo una verdad directa que cortó cualquier esperanza de reconciliación. Al retirarme, la sensación no fue de triunfo, sino de alivio, porque cerrar esa etapa significó recuperar algo que había perdido en el proceso, la capacidad de avanzar sin mirar atrás. La confrontación terminó sin gritos ni aplausos, confirmando que el verdadero poder no estaba en humillar, sino en irse cuando ya no queda nada que discutir. El final no llegó con gritos ni con una escena que pidiera atención, sino con una quietud pesada que se instaló cuando ya no quedaba nada más que decir ni discutir, porque todo lo importante había ocurrido antes y lo que seguía era solo aceptar las consecuencias. La imagen fue simple y definitiva, un espacio vacío, luces apagándose poco a poco y la certeza de que aquello que alguna vez creyeron sólido había quedado atrás sin ceremonia ni despedida. Afuera, la vida continuaba con normalidad, los coches seguían su camino, la gente caminaba sin notar nada extraño y el ruido cotidiano retomaba su lugar, recordando que el mundo no se detiene por las caídas ajenas y que la importancia que uno cree tener rara vez existe fuera de su propio círculo. Esa indiferencia fue más dura que cualquier reproche, porque confirmó que el golpe no era solo perderlo todo, sino descubrir que nadie más estaba mirando. Mi camino siguió en dirección opuesta, sin prisas y sin la necesidad de comprobar nada, porque avanzar ya no requería validación ni explicaciones, solo la tranquilidad de haber tomado una decisión a tiempo. Cada paso lejos de esa historia se sintió más ligero, no por olvidar lo ocurrido, sino por haberlo cerrado sin arrastrar rencor ni pendientes que volvieran a abrir la herida. La última imagen quedó grabada con claridad, una puerta cerrándose detrás de mí y una luz encendiéndose adelante, marcando el inicio de algo distinto, no perfecto, pero propio. No hubo discursos finales ni promesas, solo la certeza silenciosa de que el pasado había perdido su poder en el momento exacto en que dejé de sostenerlo. Ellos quedaron con el eco de sus propias decisiones, enfrentando un silencio que ya no podía llenarse con burlas ni celebraciones vacías. La derrota no necesitó castigos adicionales, porque vivir con lo perdido fue suficiente para entender el costo de subestimar a quien parecía débil. Así terminó todo, sin escándalos y sin aplausos, dejando una lección clara para quien quiera escucharla, porque cuando alguien cree que humillar es ganar y que el silencio es rendición, suele olvidar que las decisiones más firmes se toman lejos del ruido y que el verdadero poder aparece cuando ya es demasiado tarde para detenerlo.